Buenos días, hermanos. La doctora Deyanira me invitó a participar en el Congreso Mariológico que va a tener lugar en Roma del 8 al 11 de septiembre. Y yo con mucho gusto me apunté con este tema. El tema se llama Nuestra Señora de Guadalupe en la actual transformación de México. México está cambiando, el mundo está cambiando. Cada persona y cada comunidad están cambiando, porque la vida es un continuo devenir, un continuo cambio. Hoy se habla mucho de transformación, de hacer historia, de reinventarnos, etc. Podemos preguntar, ¿hay algo constante en este devenir? El apóstol San Juan en su primera carta dice que el mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también el Concilio Vaticano II, 1962-65, ha hecho ver que todo cambia, todo evoluciona, pero hay algo que no cambia: Dios, su verdad, Cristo, ayer, hoy y siempre. Carta a los Hebreos, capítulo 13, 8. En este estudio vamos a tratar de ver algunos momentos de la historia de México y cómo ha estado presente en ella la Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en náhuatl y palnemohuani. En primer lugar, pensamos que la realidad México es un mosaico cultural. México no es una cultura, son muchas culturas que se unen. La primera raíz son los pueblos autóctonos. Ellos son nuestros antepasados, con toda su riqueza cultural. Pero no son los únicos. Consideramos que también las personas que vinieron de Europa, principalmente los castellanos, son parte de México, son México. Aunque fue doloroso el encuentro, como una violación, me atrevo a decir, no podemos negar al hijo que nació de ambas culturas, al mestizo. Tampoco hay que excluir a las personas de color que fueron traídas, como animales a estas tierras americanas. Pues bien, tanto los autóctonos como los europeos eran muy religiosos, cada quien a su manera. Los de aquí con un panteón de muchos dioses que, según los estudiosos, León Portilla en la filosofía náhuatl, se resumían en el dios Padre Madre, Ometeotl o Mecihuatl. También los castellanos tenían su mística religiosa cifrada en el Señor Dios Jesucristo y en la Virgen María. Hay muchos testimonios de los misioneros que traían sus imágenes peregrinas, como San Juan de los Lagos, Talpa, Zapopan y muchas otras. Y además ellos buscaban reducir a los autóctonos a la corona española. Se pueden ver también las cartas de relación de Hernán Cortés, donde la conquista era tanto espiritual como material. Ante esta realidad no podemos negar que la Virgen Madre de Dios estuvo presente en esta primera transformación, si le podemos llamar así. Hay una discontinuidad entre la diosa madre de los aztecas, Tonantzin, y la Virgen Madre de Dios de los españoles. Antonio González, en un libro muy interesante titulado De María Conquistadora a María Liberadora, hace ver cómo se dio este paso de la María Conquistadora a la María Liberadora. Pero antes quiero citar un texto de nuestros obispos mexicanos que me parece muy interesante. Es del año 2000 y que se titula Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. En este texto se hace ver ante todo pues que Jesucristo es el revelador del Padre, que ha llevado a cumplimiento el deseo escondido en el corazón de cada hombre de conocer a Dios. Y en el siguiente número dice: México es heredero de ricas tradiciones y culturas indígenas que, junto a otros aspectos necesitados de purificación, contienen valores que testimonian la conciencia de una presencia creadora, providente y salvadora de Dios. Son verdaderas semillas del Verbo presentes en lo hondo
sentido religioso de estos pueblos, abiertas y expectantes del fecundo rocío del Espíritu que disponían los corazones a una más pronta y lúcida recepción del Evangelio. Bueno, ahora vamos a seguir el proceso que nos marca Antonio González. De María Conquistadora a María Liberadora. En el capítulo 3 habla de la María Conquistadora ante el mundo amerindio y afirma: misioneros y conquistadores traían a la Virgen a las tierras de América con las características de la teología de la Contrarreforma, envuelta en la original religiosidad popular luso-hispánica y expresada en imágenes y devociones de marcado puño occidental. Pero al llegar a las nuevas playas, María adquiere inmediatamente una nueva y original configuración, cuya expresión más típica, a mi juicio, y al mismo tiempo la más ambigua, es la de ser considerada como la conquistadora. El nombre es sumamente significativo, porque con él se mostraba que la Virgen quedaba incorporada cualitativamente a la empresa hispánica en las nuevas tierras descubiertas, empresa de conquista, siguiendo la tradición medieval española de la reconquista, y que los misioneros intentarán suavizar con la cualificación de conquista espiritual. Recordemos que en España se había dado la reconquista apenas sobre los moros, ¿verdad? Y su inspiradora fue la Virgen de Covadonga. Aquí también vienen los castellanos en una nueva conquista, acompañados por la Virgen. A este respecto cito dos estudios que me parecieron muy interesantes. Uno es de Angelines Yaca, que dice: de Extremadura al Tepeyac, la relación que hay entre la Virgen de Guadalupe de Extremadura de España y la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, México. Y el otro libro que cito es La Conquista Espiritual de México, de Robert Ricard, que hace ver los diversos métodos que usaban las diversas órdenes religiosas en la primera evangelización de este país. Después, en el capítulo 4, titulado Incorporación de María en América Latina, Antonio González cita a Virgilio Elizondo, quien afirma: es un hecho innegable que la devoción a María es la característica más popular, persistente y original. Ella está presente en los propios orígenes del cristianismo del Nuevo Mundo. Desde el principio, la presencia de María confirió dignidad a los esclavizados, esperanza a los explotados y motivación para todos los movimientos de liberación. Igualmente, dejando a un lado su interpretación, no se puede negar el hecho de la devoción a María. Y Antonio comenta: en realidad, no hay duda de que se produce un cambio, que en el lenguaje de hoy podríamos expresarlo de María la Conquistadora a María la Madre Liberadora. Más exactamente, pasó a ser la madre de los oprimidos, que no se quedaron sin madre. Pero Antonio se pregunta: ¿cómo se produjo ese cambio o cómo se produce ese cambio? Y él mismo dice: la respuesta a esta pregunta me parece de trascendental importancia para la comprensión de la teología mariana, subyacente en la religiosidad popular latinoamericana, ya que, siguiendo el pensamiento de Puebla, son esos momentos de cambio en los que se constituye la matriz religiosa y cultural del continente con el nuevo rostro mestizo de María. En efecto, el documento de Puebla dice así: el Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América Latina. Esa identidad se simboliza luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la evangelización. Puebla 446.
Ese rostro mestizo de María, hermoso y de profunda mirada, ha acompañado a México a lo largo de su historia. Pero mientras otros rostros de la Virgen, por ejemplo, la Anunciación, está mirando al ángel que viene del cielo, el rostro de María de Guadalupe de Tepeyac está mirando hacia abajo, un poco triste, como que está comprendiendo el dolor de su pueblo. El contexto del acontecimiento guadalupano es la conquista, no lo podemos olvidar, es un acontecimiento muy doloroso. Hernán Cortés, con miles de aliados, no solo españoles, sino también indígenas, tomaron Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Fue una masacre espantosa, fue algo terrible. Hay varios testimonios, tanto del mundo indígena como del mundo español, que hacen ver la triste situación que reinaba entonces. Por ejemplo, voy a citar un testimonio que reporta León Portilla en los Cantares Tristes de los aztecas. Ignocuicatl dice así: el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde iremos? Oh amigos, luego, ¿fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Con llanto se saludan el Huiznahuacat, Motelhuitzin, el Tlailotlacatl, Tlacotzin, el Tlacatecutli, Oquitzin. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Este canto está tomado de la Visión de los Vencidos, un libro escrito por León Portilla. Otro testimonio, este es de los españoles, que hacen ver la triste situación en que se encontraba esa tierra. Es cuando el obispo Zumárraga le escribe al rey de España, le escribe una carta y le dice estas palabras: si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perderse totalmente. En este contexto de muerte, de desilusión, la Señora del Cielo se manifiesta al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, llamándolo mi Xocoyotzin, Xocoyotzin, que quiere decir mi hijo el más pequeño. Xocoyotzin, mi hijo el más pequeño. Esta frase se puede entender en dos maneras. En una manera cariñosa, mi hijo, como diciendo yo te quiero mucho, mi hijo, pero también está reconociendo la dignidad del indio y que merece respeto. Según yo, las dos interpretaciones no se oponen, o como dice un dicho, lo cortés no quita lo valiente. Antonio González observa que la teología mariana del relato de las apariciones atribuido a Antonio Valeriano es tradicionalmente sólida y completa. Ella es la Señora del Cielo, la siempre Virgen, la Madre de Dios, la Madre del Cristo Salvador, la Inmaculada. Pero, dice Antonio, lo que es más importante es la óptica desde la que va a comenzar la elaboración de la nueva teología mariana popular de América Latina. Y a su juicio, la clave de esta nueva mariología latinoamericana es la maternidad de María. Ella se presenta como una madre, pero una madre especial, bien concreta en el contexto histórico en que está viviendo el pueblo. Ella es madre del pueblo oprimido, aunque también su maternidad se extiende a los demás. Interesante esto, para no hacer exclusión de nadie. Bueno, notemos el desarrollo de los hechos. El sábado, la hermosa señora se presenta ante el indio, pide una casa, para lo cual encomienda al indio que vaya donde el obispo. Pero el obispo no le cree y le pide una señal. El indio regresa triste y se desahoga con la madre y pide un sustituto, pero la madre lo reafirma en su misión. El domingo, después de oír misa, el indio vuelve donde el obispo y éste le pide una señal.
y el indio acepta el reto confiando en su madre. Pero el lunes el indio ya no trae la señal porque el tío del indio está grave. En la cultura azteca, la enfermedad del tío representa la enfermedad del pueblo. Es decir, si el tío se está muriendo, quiere decir que el pueblo se está muriendo. Y en ese momento el indio quiere evadir a la señora del cielo porque dice, me va a entretener y yo lo que quiero es ir por un sacerdote que vaya a asistir a mi tío que se está muriendo. No sabía que la Virgen del cielo es la señora del Dios de la vida. Y en ese momento la Virgen interviene y es cuando le dice, Mashikaki, Mahuel, Yu, Inmoyolo, no Koksoyu. Escucha, ponme en tu corazón, hijo mío, el menor. Maka tlen mitz mauti mitstequipacho, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Makamo ken mochiwa y mix inmoyolo, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. Makamo shikamatsi in kokolistli kokoteopouki. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad ni cosa punzante, aflictiva. Quix amo nika ni monansin, no estoy yo aquí que soy tu madre. Quix amo no se gualotitlan ne cauyotitlan indica, no estás bajo mi sombra y resguardo. Quix amo neguat in nimopacayelis, no soy yo la fuente de tu alegría. Quix amo no quixanco no mamaluasco indica, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Quix ok itla in motesh moneki, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Aquí cito la traducción de Mario Rojas, un sacerdote que es nahuatlato. Antonio González comenta, las preguntas de María la incorporan definitivamente al ámbito hogareño maternal, la configuran como la típica Nansin azteca, es decir, la madre azteca, asimilando 4 características fundamentales. Madre es la que está aquí, en el lugar de la angustia y de la necesidad, y es la que nunca abandona. Madre es la que cobija bajo su sombra, es decir, la que tiene la verdadera autoridad, dado que en el mundo azteca se entendía la autoridad como el que tiene gran circuito en hacer sombra, porque el mayor de todos los ha de amparar, chicos y grandes. Siller. Madre es el regazo protector en el que se está. Las 4 preguntas terminan con una quinta que configura toda la mentalidad hogareña azteca. ¿Qué más has menester? Lo que puede interpretarse diciendo, ¿qué realidad hay más importante para un azteca que tener la propia madre? La conquistadora se ha transformado en la Nansin, la madre del mundo amerindio, y América comienza a considerar a la Virgen como su madre. La devoción a la Virgen se fue desarrollando ampliamente durante los siglos de la colonia, pero con una progresiva matización americana, tanto para los criollos como para los mestizos e indígenas. Se iban desarrollando insensiblemente la conciencia y la fe María como madre de América Latina. Esta conciencia se hace plena en los rudos y difíciles años de la independencia política de los diversos países. Antonio González cita varios ejemplos, por ejemplo, en el general Belgrano en Perú, el general San Martín en Argentina, Chile, Miguel Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar en Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Ha nacido de esta manera durante los años de la independencia la fe en María como la Madre Libertadora. Por nuestra parte, hacemos ver que no solo en América Latina, sino también en Europa y en otros muchos países se ha presentado a la Virgen María como la liberadora, la generala, por ejemplo en Polonia, en Rusia no se diga. Y me atrevo a decir que hasta en la misma Sagrada Escritura vemos que el pueblo de Israel, en medio de sus batallas, ha querido ser acompañado por la presencia de su Dios,
simbolizada en el Arca de la Alianza. Se puede ver, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 4, 1b y siguientes. Hay muchísimos ejemplos, o sea que esto es algo muy común en los pueblos. En el capítulo 8 de este libro que estoy siguiendo, de María Conquistadora a María Liberadora, el autor Antonio González dice: de la madre de los oprimidos a la madre de la liberación. Hasta el momento he intentado diseñar la teología popular mariana subyacente en las expresiones de piedad mariana de América Latina. Es una teología que, aunque de alguna manera es sentida por todos los sectores sociales, sin embargo, es vivida preferentemente por los pobres y sencillos, como lo ha indicado Puebla. De tal manera que podríamos denominarla como la mariología de los pobres y de los oprimidos. Sin embargo, yo voy a citar todo el texto de Puebla para ver todo el texto y no dar una interpretación parcial, partidista. Dice así el texto de Puebla, 4:4-7. Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por los pobres y sencillos, pero abarca todos los sectores sociales y es a veces uno de los pocos vínculos que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas. Vean, esto me parece un texto muy importante porque hace ver que la que nos une es la Virgen María, la Madre de Dios, en medio de nuestras divisiones políticas y culturales. Bueno, también quiero citar otros ejemplos en cuanto a la historia de México para tenerlos presentes. Por ejemplo, voy a citar a esta autora, Ana Rita Valero, que hace ver cómo en el año de 1732, a raíz de la devastadora epidemia del cocolistli, la gente desesperada busca el amparo de la Virgen de Guadalupe. Se originan unas novenas y en el último día el distinguido predicador Bartolomé Felipe de Ita y Parra pronuncia un emotivo sermón en el santuario para consuelo de los mexicanos. De esos eventos surge la idea de promover el patronato de la Virgen sobre la Ciudad de México, patronato que se jura el 27 de abril del 1737. Es decir, todo México le juró a María de Guadalupe patronato, es decir, la reconoció como su patrona y le agradeció por haberla salvado de la peste, de la epidemia, de la peste del cocolistli, de la enfermedad. Pues un poco lo que estamos viviendo ahora en México, no solo en México, en todo el mundo con lo de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ahora, según Antonio González, la liberación evangélica o evangelizada incluye tres aspectos. Primer aspecto, la desaparición de las estructuras generadoras de injusticia que han de quedar sustituidas por otras estructuras generadoras de justicia. Segundo, la renovación y transformación evangélica de nuestra cultura. Hay que transformar evangélicamente la cultura, es decir, que el evangelio entre en el corazón de los hombres y los hombres transformen las estructuras. Por ahí va. Y tercero, el aspecto religioso, que en nuestro caso es el paso de una fe débil a una fe fuerte, de una religiosidad popular ambigua a una religiosidad popular profundamente evangelizada. En este punto me parece muy importante, aquí voy a citar varios estudios, porque me parece el centro de la cuestión. Porque generalmente se critica que la religiosidad de nuestro pueblo es una religiosidad alienada. La gente nada más se contenta con rezar, pero no hace nada por cambiar la situación. Por eso aquí se ve la necesidad de pasar de una fe débil a una fe fuerte, de una religiosidad ambigua a una religiosidad profundamente evangelizada, según el dato revelado en el Evangelio, ¿verdad? Entonces aquí voy a citar varios ejemplos. Primero que todo voy a citar a este autor, Richard Neville, en su estudio, cita a un autor que se llama Baltasar López Bucio. Fíjense lo que dice Baltasar López Bucio. Dice, acerca de las notas del catolicismo guadalupano,
La veneración a la Virgen María como la espina dorsal del catolicismo popular y trata de descubrir los más profundos trasfondos de una religiosidad popular guadalupana. Y dice, es urgente que el catolicismo popular esté vinculado a los movimientos liberadores de la Iglesia. Se debe superar la interpretación del guadalupanismo como un intento de legitimar el sistema pasado o el presente, o como un bálsamo que brinda consuelo a una clase social oprimida. El guadalupanismo debe desarrollar nuevos conceptos en la visión de los oprimidos y de los pobres, mediante la realización de la justicia en una nueva sociedad. Vean qué interesante esto, ¿eh? Y también voy a citar a Inmaculada, me parece que es una religiosa que escribió sobre catequesis guadalupanas, se llama Inmaculada Díez de Sollano. Ella dice, queremos pasar de la mentalidad providencialista y pasiva frente a los problemas a una actitud de ayuda mutua, a una mentalidad más realista y comunitaria. Es decir, va a ser, pues que Dios va a solucionar los problemas. No, Dios te dio a ti libertad para que tú actúes también. Entonces tú tienes que tomar conciencia de las capacidades que Dios te dio y ponerlas a trabajar. Me acordé de una frase de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía, contemplativos en la acción, es decir, como si todo dependiera de Dios, estamos en sus manos, pero también como si todo dependiera de ti. Tú tienes que hacer todo lo que está de tu parte y no esperar con los brazos cruzados que te venga la salvación de... en México hay un dicho popular que reza así, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. La oración es importantísima porque sin Dios nada podemos, pero también tu acción. Ok, son testimonios muy importantes. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Nuestros obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, Colombia, en el año 1968, que si no mal recuerdo fue Pablo VI a inaugurar este encuentro. El tema de esa conferencia fue la Iglesia en la actual transformación de América Latina, Noten ustedes el título, transformación. No solamente se trata de rezar, hay que transformar la realidad. Claro, con la ayuda de Dios, pero uno tiene que poner lo que está de su parte, ¿verdad? De importante ahí la acción de los laicos. Respetar y promover la acción de los laicos, reconocer su apostolado, muy importante nuestros hermanos laicos. Esto es muy bien. Luego también en Puebla, el documento de Puebla fue en 1979, aquí se habla de que la iglesia debe ser una escuela de forjadores de historia, dice, la escuela donde se eduquen hombres capaces de hacer historia, para impulsar eficazmente con Cristo la historia de nuestros pueblos hacia el reino de Dios. Qué hermoso texto, maravilloso. Ese está en Puebla 274. Después, Antonio González cita también la observación de Pablo VI. Pablo VI escribió una carta muy importante sobre la Mariología que se llama Marialis Cultus. Allí Pablo VI hace ver que la Iglesia Católica no se liga a formas culturales pasadas, sino que la Iglesia Católica debe buscar siempre nuevas formas de oración conforme a la cultura del tiempo, pero sin olvidar la relación con Dios. Es decir, la relación con Dios y con la Virgen, estas no pueden pasar. Como veíamos, Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero las formas de esa relación sí pueden variar, claro. Y por eso la Virgen María ha sido propuesta a la Iglesia como modelo de la fiel discípula del Señor, no por la situación cultural que vivió, que es diferente a la nuestra, sino porque ella fue siempre fiel al Señor. También nosotros tenemos que ser siempre fieles al Señor. Como nos decía el Papa Juan Pablo II, que tantas veces vino a México a recordarnos, México siempre fiel, ojalá siempre seamos fieles al Señor, como nos enseñó Juan Pablo II. Bueno, ahora nuestro autor cita a Leonardo Boff. Como ustedes saben, Leonardo Boff fue un gran teólogo de la liberación y él afirma así: podemos afirmar con Leonardo Boff
que esta nueva situación determinada por el binomio opresión-liberación se constituye en un lugar hermenéutico del dato revelado María. Noten ustedes, esto es muy importante, dice, la nueva situación binomio opresión-liberación se constituye en un lugar hermenéutico del dato revelado de María. Entonces aquí Leonardo Boff habla de una nueva mariología, pero con una continuidad y una discontinuidad. Continuidad porque es la misma María, la madre que Jesús nos dejó en la cruz, pero discontinuidad en cuanto que hay que superar formas pasadas alienantes de piedad, ¿verdad? Y nuestro autor presenta 4 aspectos de la madre liberadora. Primero, María, mujer antes que madre. Es la crítica que se hace en contra de la explotación de las mujeres. Muchas veces se nos critica a nosotros, los católicos, que sí, elogiamos mucho a la Virgen María, pero despreciamos a la mujer. Entonces, hay que recordar que María, antes que madre, fue mujer. La mujer merece respeto por ser mujer. La mujer para valer no necesita ser madre, ya es válida, es valiosa, es valiosa por el hecho de ser mujer. Entonces, el primer aspecto es la liberación de la mujer en cuanto tal. Segundo aspecto es María, mujer de la historia frente al fatalismo. Este punto es muy importante, que está relacionado con lo que les decía hace rato, que normalmente el pueblo campesino, el pueblo pobre, es un pueblo fatalista, que sigue el ciclo repetitivo de la naturaleza. Ya no hay nada que hacer porque siempre es lo mismo, ¿no? Hay que romper ese fatalismo y hay que ver que realmente nosotros podemos cambiar la historia. Dios nos dio esa capacidad, Dios nos dio libertad. El obstáculo para una historia de salvación es el pecado. Darnos cuenta de que existe el pecado. El pecado es todo lo que nos separa de Dios, del amor de los hermanos. Eso hay que romper con eso. La tentación de los humillados y hambrientos es la desesperanza fatalista. Pero María, desde su propia experiencia y desde la experiencia de su pueblo, cree que el pensamiento de Dios es diferente. Los humillados y hambrientos, pero humildes y pobres, saben que frente a la libertad corrompida de los poderosos se encuentra la libertad salvífica de Dios, que quiere, de quien puede afirmar: Dios es mi Salvador. María se abre con una clara conciencia de que la sociedad se construye y se cambia históricamente por el juego de la libertad de los hombres. Son los hombres y no otros poderes extraños los que hacen la historia, porque el hombre es el protagonista de la historia. Pero al mismo tiempo cree que la extraordinaria fortaleza y poder con que se suele mostrar la libertad corrompida por el pecado interiormente son débiles y se apoyan sobre pies de barro. La verdadera fortaleza se encuentra en Dios el Salvador, que se manifiesta al oprimido, que es el Dios del amor, el Dios de la verdad, el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia. Aquí me acordé del Cristo Rey. Aquí en México es muy importante la fe en Cristo Rey. Su reino es un reino de justicia, de verdad, de paz, de reconciliación. Muchos mexicanos, muchos sacerdotes y laicos dieron su vida al grito "Viva Cristo Rey". Ojalá que Cristo Rey viva en nuestra sociedad, en nuestros corazones, y también Santa María de Guadalupe. El otro punto es la María cristológica frente al machismo. Está relacionado con lo que veíamos hace rato con relación a la liberación de la mujer. Cuando la conciencia fatalista del mundo de los pobres se rompe y desaparece, transformándose por la fe en una conciencia histórica y abierta por la esperanza de la liberación, corre el riesgo, dentro de una cultura dominada por el machismo y por el pecado, de pretender alcanzar la liberación por el tradicional sistema machista y con los mismos medios en los que su poder, el pecado activamente opresor y generador de todo tipo de injusticias. La María de la evangelización liberadora no debe quedar de nuevo cautiva dentro de una mariología popular en la que se hacen presentes viejas tradiciones y deficiencias
Consecuentemente, con su propia misión, la María de la Liberación ha de mostrar un nuevo camino a sus hijos, diciendo: haced lo que Él os diga. Esta palabra de María me parece de enorme importancia en nuestro lugar hermenéutico latinoamericano. Es una palabra que desvía la atención del poder milagroso de nuestra Madre para centrarla en la misión trascendental e histórica que Dios ha encomendado a la mujer María. La importancia y la grandeza de María se encuentra en haber aceptado y puesto por obra la misión recibida de Dios, misión que trasciende al hogar y se pone al servicio de la historia de la salvación. Es una palabra que saca al hombre del mero pasivismo esperanzado en el milagro, forzándolo a que asuma su propia misión y su propia responsabilidad, consciente de que Dios lo ha hecho protagonista de la historia. Pero lo más importante de todo es advertir que la misión de María es centrar la atención de todos sus hijos en Cristo, hacer lo que Él os diga. Se trata de una mariología evangelizadoramente cristológica tan necesaria en América Latina. En América Latina yo también veo ese problema. Somos tan ligados a la madre, a la mujer, que nos podemos olvidar de Dios, de Jesús, y ver a María como si fuera diosa. Cuando María misma nos dice: hagan lo que Él les diga, María nos lleva a Jesús, María no nos distrae de Jesús. Sería una deformación si nosotros nos olvidáramos de Jesús y nos quedáramos nada más con María. Esa no es la María evangelizadora. La verdadera María evangelizadora y liberadora es la que nos lleva a Jesús y al reino de Dios. La clave de María liberadora está en mostrar a Cristo como el hombre nuevo, como el modelo, como el camino, como el único Salvador y liberador, al que hay que huir por encima de cualquier otra voz, para conseguir que en un mundo que se ha quedado sin vino, símbolo de la sangre y consiguientemente de la vida, y desde la fe de la vida de Dios, pueda volver a tener alegría y el vino, porque el vino alegra el corazón del hombre. El antimachismo de Cristo tiene dos aspectos bien marcados. El primero está marcado con su concepción de la mujer y con el modo de relacionarse con ella y incorporarla activamente y plenamente a su misión, como ha escrito Vilma Moreira. En el contexto ideológico de su época, Cristo puede ser considerado un feminista, no por haber predicado explícitamente la liberación de la mujer, sino sobre todo por haber roto los tabúes vigentes, por haber sostenido la igualdad entre los dos sexos y por haber tratado a la mujer como persona, a pesar de los condicionamientos históricos y religiosos. El segundo aspecto del antimachismo de Cristo es mucho más radical y afecta intrínsecamente al proceso mismo de la liberación. En efecto, como ya indicamos anteriormente, el machismo se origina en un universo cultural dualista y maniqueo. Es el sector de la sociedad dominado por el mal donde se produce el valor macho, como única posibilidad de enfrentar dicha realidad, asumiendo también como únicos constitutivos del valor macho la fuerza violenta y la sagacidad mentirosa. Frente a esta realidad, Jesús aparece como el varón distinto, el nuevo hombre, en su misión salvífica y liberadora. En primer lugar, se despoja del machete, el clásico adorno del macho. Vuelve el machete a su sitio. El que a hierro mata, hierro muere, le dijo Jesús. La confianza soteriológica de Jesús está depositada en la fuerza de la verdad, de la justicia y del profundo y trascendente humanismo de la misión que el Padre le ha encomendado para la salvación del mundo. Por eso Jesús es el hombre libre, plenamente libre para realizar su misión, libre frente a los tabúes, los prejuicios e incluso frente a las leyes deshumanizadas de la época, libre para denunciar los abusos, la hipocresía, la corrupción, libre desde su profunda comunión con Dios, para creer prácticamente en el valor y en la fuerza del hombre cuando se hace profundamente humano. Libre para afirmar que nunca se tiene tanto poder como cuando se ama al enemigo, incluso con gestos bien determinados, pero denunciando simultáneamente su opresión y actuando al margen de las leyes injustas cuando éstas quieren imponer en su conducta una deshumanización. Libre para congregar a otros hombres que quieran participar de su misma misión y de su mismo estilo de vida. Cierto que Jesús plantea una lucha por la liberación integral del mundo,
pero su originalidad está en que para conseguir este objetivo, fiado en la fe en Dios y en el hombre, imagen y semejanza de Dios, rechaza la lucha del hombre macho contra el hombre macho, para transformarla en el enfrentamiento entre el hombre humano y el hombre macho, sabiendo que solo plantear la lucha en estos términos ya es la primera victoria. La victoria, tened confianza porque yo he vencido al mundo, teniendo la esperanza, con la acertada expresión de Mester, de que al final el opresor será destruido y lo que quedará de él será el hermano, el compañero, el amigo. Es decir, el opresor será convertido en hermano. Esta evangelización de Jesús para conseguir un proceso de liberación humana frente a un mundo de opresión deshumanizada y machista es escandalosa para un universo machista. Al ver que en un hogar en el que no se tiene vino y hace falta el vino, se propone la solución de llenar los recipientes con agua. En un universo machista, la solución y el camino del agua parece una solución de locos, de inconscientes, incluso suicida. En efecto, es el suicidio de la anulación del machismo. Pero María, la Madre, dice con absoluta confianza: haced lo que Él os diga, segura de que se producirá el milagro ante los incrédulos ojos de los hombres, compenetrados con el machismo. No podemos olvidar que en Caná de Galilea comenzó Jesús sus señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Más adelante, Antonio González muestra a María al pie de la cruz de Jesús y hace ver dos claves de interpretación. En la clave machista se trata de un hombre vergonzosamente derrotado e ingenuamente vencido, porque no ha sabido plantear la lucha en el mismo terreno y con las mismas armas del enemigo. Para el machismo, la muerte de Cristo será un dato de que con su método no se puede luchar en este mundo, y como símbolo se reduciría a ser signo de esperanza celestial y de perdón de los pecados para los que tienen que padecer la derrota, después de haber estado compenetrados con el estilo de vida de los que habitaban en el mundo de los machos. Desde la clave de María, la significación del hecho es totalmente distinta. Para ella, lo mismo que para el evangelista Juan, toma toda verdad y plenitud la leyenda escrita sobre el ajusticiado, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La fuerza bruta y las numerosas intrigas políticas pueden asesinar a un hombre con la cobertura incluso de haberlo ajusticiado, pero no pueden matar la fuerza de la verdad, de la justicia y del amor de un hombre que solo quiso luchar con esos instrumentos sin posibilidades de ser confundido con una bestia. Además, la misión de Cristo no terminó con su muerte, porque antes de morir Jesús entregó a su madre un hijo. Le dijo: ahí tienes a tu madre. Mujer, ese es tu hijo. La resurrección y el movimiento de salvación y de liberación que purifican al hombre de pecado desde lo más profundo de su ser se han iniciado en el mismo Calvario, y Jesús, con realismo histórico, le dice a sus seguidores: en el mundo tendréis apreturas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús ha descubierto que el mundo pecador y machista puede matar, puede asesinar, pero no puede derrotar a los hijos de Dios. Aquí radica la alegría del cristiano, cuando confiesa que Cristo ha resucitado, y si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos si cumplimos la palabra de María: hacer lo que Él os diga. Un último punto ya que el autor presenta, y luego hago una breve conclusión y termino, es la liberación y maternidad universal. El nuevo lugar hermenéutico latinoamericano, el binomio vivencial opresión-liberación, desde el que vivida la fe da origen a la mariología de la liberación, dentro de sus profundas posibilidades para una mejor comprensión del Dios que nos salva, sin embargo, corre fácilmente tres riesgos que a mi juicio han de ser salvados por la misma Madre de la Liberación, en la medida que despliegue el sentido de su misión y vocación histórica y trascendente, la realización de su maternidad universal y trascendente. Estos tres riesgos los vamos a ver. El primero es la valoración restrictiva
y neocatarista con relación a los que se denominan los plenamente comprometidos con los procesos de liberación. Neocatarismo, es decir, los que se sienten los puros, los correctos, y discriminan a los que son impuros, incorrectos. Ese es un primer riesgo. Segundo riesgo es el de concentrar de tal manera la atención en el cambio de la sociedad que se olvide, incluso se desespere de la posibilidad del cambio de las personas. O sea, por estar tan atento a las estructuras se olvida que lo primero es el cambio de la persona. Y tercero es bloquearse obsesivamente en la problemática social y cultural, olvidando o desvalorando la dimensión trascendente del ser humano y de la historia. Nosotros somos peregrinos, entonces no hay que olvidar tampoco el más allá. Y Antonio observa: la caída en estos riesgos deformaría el sentido mismo de la liberación y lentamente se transformaría en otro tipo de opresión. Bueno, ahora, en cuanto a cada uno de los riesgos, trae algunas cosas. Dice: el primer riesgo apuntado es el neocatarismo de los comprometidos, que puede degenerar en dictadura, el olvido, el desprecio e incluso el rechazo de los pobres y oprimidos no concientizados. El comprometido, como Moisés, tiene importancia en la medida en la que, habiendo escuchado la palabra de Dios, pone su vida al servicio de los oprimidos. No son los oprimidos los que tienen que pertenecer a la comunidad del comprometido, sino el comprometido el que tiene que integrarse a la comunidad de los oprimidos. Es más, la función que ha de realizar tiene que desarrollarla sin manipular a los oprimidos, transformándolos en propaganda de su proyecto, con un ejercicio continuo de la misericordia en sus necesidades cotidianas e inmediatas, sin imponerles con su liderazgo una nueva opresión, un nuevo despotismo sobre el que ya están padeciendo todos los días. La madre liberadora nunca rompe la unidad entre los oprimidos, como tienden a hacerlo ciertas actitudes de comprometidos en nombre de una limitada solidaridad, sino que la refuerza, y la refuerza valorando a todo oprimido, sea cual sea su situación y su capacidad, y desarrollando simultáneamente con sus hijos oprimidos la misión histórica de la liberación y de la misericordia en sus necesidades cotidianas. María enseña a conjugar simultáneamente las dos cosas, la asistencia misericordiosa y la promoción liberadora, sin encontrar conflicto entre ambas vertientes. Por ello, ella es la gran evangelizadora y pedagoga de los comprometidos en la difícil y arriesgada misión que tienen que cumplir a ejemplo de Jesucristo. El segundo riesgo del lugar hermenéutico es el de concentrar de tal manera la atención en la transformación de la sociedad que el movimiento de liberación se olvide e incluso de alguna manera desespere maniqueamente de la conversión de los opresores. En la piedad mariana y popular latinoamericana, el desarrollo de la dimensión mariana como liberadora no puede oscurecer su cualidad de María, refugio de los pecadores, que era la única esperanza dentro de una cultura machista, como anteriormente veíamos. El horizonte de la liberación establecido por María, sin disminuir la importancia de la transformación social, no queda bloqueado en esta transformación, sino que cristianamente se prolonga hasta la conversión de los responsables y herodianos de dicha sociedad opresora. Antonio aquí pone el ejemplo de la conversión de San Pablo. San Pablo no era aceptado por los primeros cristianos, no creían en su conversión, el mismo Ananías, y sin embargo la gracia de Dios es más poderosa que los prejuicios humanos. Tercer riesgo. El tercer riesgo del lugar hermenéutico es la caída en la mera inmanencia, olvidando en las graves preocupaciones de cada día la dimensión trascendente de la historia y del hombre. También la María liberadora se ha de enfrentar frente a este riesgo del lugar hermenéutico, dado que ella es también la llena de gracia, Nuestra Señora de los Dolores y la Madre del Cielo. Como la llena de gracia, pretende liberar al oprimido en su esfuerzo de liberación del pelagianismo machista.
Ella lo canta explícitamente, pues mirad, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La energía de la maternidad de María no es obra de los hombres, es el milagro de la misericordia de Dios, es la presencia del mismo Dios Salvador en las entrañas de María, porque Dios es salvación y liberación. La potencial maternidad de María se ha transformado en maternidad real y salvadora para toda la humanidad, dado que ella no es más que la esclava del Señor. En la elección de María, el nacimiento es la elección de María, el nacimiento de la aspiración a una liberación integral en el hombre oprimido, no nace solo de su ser hombre, ni de su ser o no ser oprimido. Es también gracia de Dios, es presencia de Dios, despertando nueva vida en su seno estéril, despreciado por los poderosos y a veces por los propios oprimidos. Pero sobre todo, la María de la Liberación es y siempre será para la fe del pueblo latinoamericano la Madre del Cielo. Es decir, María es también la realidad personal transhistórica, pero viva, que está con el Cristo glorioso intercediendo por nosotros. Es la realidad de una maternidad universal que espera reunir a todos sus hijos en la morada de Dios, cuando Dios en persona estará con ellos y será su Dios y enjugará las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, pues lo de antes ha pasado. Y nuestro autor concluye: la superación de estos tres riesgos del lugar hermenéutico que posibilita a María la liberación establece el sentido cristiano y profundo de la liberación. Es un proceso humano movido por Dios, generativo y vital, en el que se busca que la globalidad de la sociedad, tanto del punto de vista estructural como cultural, marcada por la orientación homicida del pecado, se purifique y se transforme en una sociedad fiel al Espíritu de Dios, que es vivo y vivificante. Es un proceso de conversión de todos los hombres, oprimidos y opresores, porque ninguno es inocente, ni uno solo. Y si afirmamos no tener pecado, nosotros mismos nos extraviamos y además no llevamos dentro la verdad. Pero que ha de realizarse mediante parto doloroso, porque cuando una mujer va a dar a luz siente angustia porque le ha llegado su hora. Pero cuando da a luz un niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que ha nacido un niño en este mundo. Concluyo con 5 puntos. Conclusión, entonces. Actualmente, ¿cómo está influyendo la Virgen de Guadalupe en México? Me hago esa pregunta. Bueno, una primera respuesta la tomo de esta mujer, Estela Casas de Martínez. En este libro, El Mosaico Guadalupano, dice ella: ¿no será ya tiempo de que se vuelvan a valorar esas dos raíces que han conformado esta nación y se busque reencontrar esa verdad Neltilistli, de volver los ojos otra vez al mensaje de María de Guadalupe, que ella nos vino a traer y que gracias a él ese pueblo derrotado encontró su fuerza y su consuelo, así como los españoles que, dejando solar y familia, tenían también una fuerte necesidad de raíz. O sea, aquí esta autora hace ver la necesidad de volvernos a la Virgen, porque solo ella nos puede unir a todos los pueblos, a todas las culturas, porque ella es la que nos lleva a Dios. Segundo punto, el padre Valerio Macañán, en su libro Guadalupe, Evangelio y Cultura, concluye diciendo: en Guadalupe se encarna el espíritu profético y liberador del Magnificat, se acentúa la solidaridad de María con el pobre y su mediación universal. Ella es la mujer de la encarnación de Dios en la historia, junto con él protagonista. Con el mensaje y presencia de Guadalupe en el Tepeyac, se llegaría a una reciprocidad liberadora de la religión primitiva mexicana, en especial tolteca-azteca, y la cristiana, en la que se fecundarían y ensancharían mutuamente
y esta reciprocidad, que no es sincretismo, engendraría una nueva cristiandad en México y más aún de todo el Nuevo Mundo. Y también Pablo VI escribió a los mexicanos con motivo de la coronación, de los 75 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Pablo VI les dice a los mexicanos, en realidad la corona que la Virgen quiere de ustedes no es tanto una corona material, sino una corona espiritual, que se resume en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismos. Les voy a leer un poquito de esto de Pablo VI porque me parece muy importante lo que él dice. Fíjense lo que dice: el que tiene mucho, que sea consciente de su obligación de servir y de contribuir con generosidad para el bien de todos. El que tiene poco o no tiene nada, que mediante la ayuda de una sociedad justa se esfuerce en superarse y en elevarse a sí mismo y aún en cooperar al progreso de los que sufren su misma situación. Y todos sentir el deber de uniros fraternalmente para ayudar a forjar un mundo nuevo que anhela la humanidad. El mundo nuevo que anhela la humanidad. Esto es, todos unidos podemos sacar adelante la nación. No haciendo divisiones entre ricos y pobres, indios y españoles. No, eso no. Hay que unirnos para lograr la casita sagrada que la Virgen quiere, donde todos somos hijos de Dios y también hijos de la Virgen María. Otros dos testimonios que doy y termino. Aquí hay que tener cuidado cómo se está manipulando hoy la política, en la política los motivos religiosos. Por ejemplo, esa expresión de Morena, que literalmente quiere decir Movimiento de Regeneración Nacional, también podría servir para una manipulación de las masas. Si la gente no está consciente, no hay que confundir a Morena con la morenita, por favor, porque entonces sería una manipulación, y luego más así dando muchas cosas, muchos bienes materiales, que sería una manipulación sin tomar en cuenta la ideología que está de base, ¿verdad? Y por último, ya ese es el último testimonio que doy, el episcopado mexicano acaba de sacar un documento que es como una preparación para los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, que se llama Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Solamente les voy a leer algunos textos y con esto termino. Dice así: María es madre y modelo de la Iglesia, nos remite toda ella a Jesús. La redención es totalmente iniciativa gratuita de Dios, pero por su libre voluntad quiso invitar a colaborar al hombre. Dios no impone, no coacciona. Santa María de Guadalupe se hace heraldo del corazón del Evangelio, mirada de madre que ve con ternura a sus hijos. Es invitación constante a vivir la filiación en Cristo y la fraternidad entre nosotros. Ella es promotora de comunión. Amén. Así termino. Gracias. Viva México unido.